Su presencia aquí es una señal clara de que podemos superar los momentos de tensión que se han vivido para cerrar filas con usted por el bien de México. Yo he decidido hacer todo lo que está a mi alcance para lograr este propósito. Asumo con entereza y humildad la responsabilidad de corregir lo que yo haya hecho mal. Usted tiene mi respeto y mi aprecio. Buenos días. En la conferencia del día de hoy del presidente de la República, el tema más destacable es la carta que se leyó de los intelectuales, periodistas, bueno, sobre todo intelectuales, pero del neoliberalismo. O sea, esta carta que firmaron ayer fue publicada en el periódico Reforma, la firman varios intelectuales de derecha, entre ellos Enrique Krause, como siempre, y otros más. No perdemos el tiempo en mencionar a todos. Lo único que diríamos es que en el texto de la carta hacen alusión, un reclamo sobre la posición del gobierno en relación al movimiento feminista, y de los cerca de 20 personas que firman la carta, solo la firman 3 mujeres, por ejemplo. Pero eso es lo de menos, porque esa es la forma. El presidente se quitan las máscaras. Vemos claramente, como ya se ha venido percibiendo, la enorme hipocresía de los grupos de derecha, no nada más hoy, sino a lo largo de la historia de México y de todo el planeta. En este caso, quiero abordar un tema. Bueno, ellos hablan en la carta que el poder legislativo debe ser un contrapeso del poder ejecutivo. Esa frase está muy trillada, porque una base de los argumentos que utilizaron ellos antes de que se llevaran a cabo las elecciones del 2018, llamaban al pueblo y decían, bueno, está bien que voten por López Obrador, pero en las boletas hagan un voto diferenciado para que el poder legislativo sea contrapeso al poder ejecutivo. Entonces decían, bueno, si votan por López Obrador, pero para diputados voten por otros partidos políticos. Era su estrategia, o sea, dividir el voto. En cambio, el presidente de la República siempre fue muy claro, o sea, vamos a votar parejo. ¿Por qué? Porque se requiere no una subordinación del poder legislativo al poder ejecutivo, sino una complementariedad, porque son diputados que tienen el mismo programa general que tiene el presidente de la República. Entonces yo parto de esa tesis, que ha sido muy manejada por estos grupos en sus libros, en sus conferencias de tiempo atrás, que es, hay que buscar un contrapeso al poder ejecutivo a través del poder legislativo. Bueno, pero eso es una falsedad de ellos, porque el presidente dijo muy bien, también él leyó la carta de respuesta, y dijo, parece que no se han dado cuenta de que ya viene Lozoya. Y seguramente en las declaraciones que va él a dar, como ya lo apuntó en la carta que envió al fiscal general, pues menciona que el llamado contrapeso del poder legislativo hacia el poder ejecutivo estuvo condicionado por algunos portafolios de dinero. O sea, ese contrapeso, entre comillas, no existió finalmente. Cuando el proyecto neoliberal estaba implantándose de manera ruidosa y escandalosa. Entonces, ese argumento que ellos han planteado a lo largo de muchos años no es nuevo, pues realmente es un argumento para enmascarar hipócritamente la subordinación real de la mayoría de los diputados y senadores en el periodo neoliberal, subordinados al poder ejecutivo. Y subordinados no por convicción solamente, sino por dinero. Entonces, esta cuestión de los contrapesos pues va perdiendo su objetividad al analizar más a fondo cuál ha sido la actitud hipócrita de la derecha en nuestro país. Entonces, imagínense cuál contrapeso hubo, por ejemplo, a Calderón, cuando él, por decreto, desapareció la Compañía de Luz y Fuerza. ¿Cuál contrapeso? Si la mayoría de los diputados en ese momento eran del PRI y del PAN y estuvieron de acuerdo con esa política que él planteó, y seguramente también allí hubo, como se dice, alguna embarradita de manos con algunos millones de pesos. O sea, no hay ese contrapeso, es la palabra clave, ese contrapeso ha sido ficticio, no ha existido en todo el periodo neoliberal. Ha habido una subordinación real
Fíjense, ni siquiera al presidente como tal o al Poder Ejecutivo. La subordinación, empezando por el Ejecutivo, fue a las grandes empresas transnacionales y a la oligarquía nacional, encabezada entre otros por Carlos Salinas de Gortari. Y de ahí viene en cascada. Los que decidían eran los organismos internacionales y las grandes empresas transnacionales, y eso se lo dictaban al presidente neoliberal en turno, y de ahí bajaba a los legisladores, y a veces había, por decirlo vulgarmente, cierto pataleo de algunos legisladores, pues entonces bajaba el dinero. Entonces nunca hubo contrapesos real en el periodo neoliberal. Y ahora que empieza este gobierno, el presidente de la República por él mismo ha planteado efectivamente no contrapesos, sino un respeto, como establece la Constitución, a los poderes, no subordinación de un poder a otro. Todo es, como él ha dicho, como decía Benito Juárez, nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Entonces, si él dice nada por la fuerza, mucho menos es nada por el dinero, como compraban algunos diputados y senadores en el periodo neoliberal. Entonces, ahora sí hay una efectiva división de poderes y respeto entre los poderes. Pero como la autoridad moral de nuestro presidente es enorme, entonces él hace planteamientos y la mayoría de los diputados y senadores, que además la mayoría fueron electos a través de Morena o de los partidos aliados, pues hay coincidencias programáticas. Pero ¿cómo podría ser esto del contrapeso? Vamos a suponer que hay un presidente progresista que ama a su pueblo como el licenciado López Obrador, y vamos a ver que en el Poder Legislativo hubiera una posición contraria al gobierno. Entonces, si él ama al pueblo, respeta al pueblo, además sus acciones se orientan a favor del pueblo, el contrapeso sería pues obrar en contra de los intereses del pueblo. Pero pues la mayoría de diputados y senadores en este momento más bien coinciden con el proyecto general de sacar a nuestro pueblo adelante. Y como él lo dijo, para el 2021 pues el pueblo va a decidir su destino, va a decidir su futuro. Y dice, no creo que la mayoría del pueblo decida porque regrese el periodo neoliberal, regrese el periodo del saqueo de nuestra patria, regrese el periodo de las injusticias, regrese el periodo de el respeto de los derechos humanos. Eso lo va a decidir el pueblo en el 2021. Pero repito, ellos han venido manejando con este concepto que pierde todo su sentido, totalmente. Lo esencial y fundamental es que todos partan de un proyecto general de transformación de la patria, donde confluyen, sin ningún rubor pueden confluir el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo e incluso el Poder Judicial. Pero esto solamente se logra cuando se ama al pueblo. Es más, hoy el presidente también dijo algo muy importante que debemos tomar muy en cuenta. Dijo él, sin lugar a dudas, el presidente que más amor ha profesado al pueblo fue el general Lázaro Cárdenas del Río. Lo saco a colación porque ahí pues es la identificación del pueblo con el proyecto del presidente, en este caso del plan sexenal que presentó el general Lázaro Cárdenas, que ustedes ya saben lo grandioso que fue esa etapa para los sectores populares del país. Digo, lo saco a colación porque es algo que el presidente hoy resalta y que yo creo bien podríamos agregar al párrafo donde él habla en los fundamentos para una república amorosa o en los 50 puntos del proyecto alternativo de nación que presentó para la elección del 2018, donde él habla de lo siguiente. Dice, hay que gobernar con 3 principios básicos: honestidad, justicia y amor. ¿Amor a quién? Él lo desglosa. Amor a la familia, amor al prójimo, amor a la patria, amor a la naturaleza y amor a la humanidad. Pues bien, cabe ahora agregar, sobre todo, amor al pueblo. O sea, eso es extraordinario. Pero como él dice también, parece, insisto, en que aquellos no han razonado en que viene Lozoya, y que fue el director de Pemex, y él va a esclarecer y se les va a caer toda la máscara de ese concepto del contrapeso del poder legislativo en el periodo neoliberal. Nunca hubo contrapeso real, más bien hubo subordinación, por un lado por coincidencias programáticas y por otro sobre todo
por regalos económicos. Este concepto es parecido al que han utilizado ellos, que ahora no lo han dicho para nada cuando realmente se está llevando a cabo. Es parecido al concepto que utilizan de transición democrática. Miren, transición democrática. Decían, bueno, pues hubo una transición democrática, por ejemplo, en España, a la muerte de Franco, cuando se firmó el Pacto de la Moncloa, y efectivamente España transitó de una dictadura feroz, asesina, encabezado por Francisco Franco, a un régimen de democracia parlamentaria, por decirlo así. No necesariamente democracia del pueblo, porque democracia en el sentido más amplio, como lo establece la Constitución mexicana en el artículo 3º constitucional, no solamente es un régimen político, sino es también un periodo o una forma de elevar el nivel de vida del pueblo. Algunos eso le llaman democracia económica. Pero bueno, se transitó de una dictadura feroz a un régimen parlamentario. Ahí sí hubo una transición real. Otra transición democrática se dio, por ejemplo, en Sudáfrica. Esa transición consistió en que durante casi 20 años estuvo preso Nelson Mandela y en Sudáfrica existía un régimen de apartheid, o sea, de discriminación racial, y además también las libertades, sobre todo de los negros en Sudáfrica, pues eran totalmente restringidas. Por ejemplo, en la capital de Sudáfrica, los negros solo podrían transitar en las noches o en las madrugadas para hacer la limpieza, recoger basura. O sea, había sectores en la capital de Sudáfrica que el extremo racista llegaba a eso. Entonces Nelson Mandela estaba en prisión, él era dirigente del Partido Comunista Sudafricano y Frederick de Klerk pues era el presidente de Sudáfrica. Entonces las movilizaciones, la presión del pueblo sudafricano llegó a tal grado que hubo la necesidad, ya no les quedó otra a los que gobernaban bajo ese régimen racista de apartheid, que firmar un acuerdo y convocar a elecciones democráticas. Y en esas elecciones Nelson Mandela ganó con una abrumadora mayoría. Entonces ahí sí se transitó del régimen de discriminación racista de apartheid a un régimen de democracia parlamentaria. Esa sí fue una transición democrática también. Pero ellos quisieron exaltar, por ejemplo, cuando ganó Vicente Fox, que México transita la democracia. Y algunos de sus argumentos, ustedes pueden ver los libros, los escritos, los documentos, tanto de Enrique Krauss como de los demás, algunos de los que firman la mayoría, Enrique Scatino, por ejemplo, y otros más, que comparaban esas transiciones democráticas que se dieron, una en España y otra en Sudáfrica, con lo que había pasado en México cuando Fox llega a la presidencia. Y aquí no hubo transición democrática, ninguna transición democrática. Aquí lo que hubo fue cambio de colores, porque como bien lo decía Diego Fernández de Ceballos, y fíjense quién lo digo, Diego Fernández de Ceballos, cuando gobernaba Zedillo, él decía, Zedillo gobierna con el programa del Partido Acción Nacional. Claro que sí, pues era el PRIAN. Entonces en México no hubo transición democrática con Fox, lo que hubo fue un cambio de colores porque siguieron aplicando el mismo programa neoliberal. Repito, incluso en voz de ellos, de Diego Fernández de Ceballos, si Zedillo gobernaba con el programa del PAN, pues evidentemente quedaba lo mismo que el siguiente presidente gobernara con el mismo programa que gobernó Zedillo, programa neoliberal y oligárquico, y además profundamente corrupto, en uno y en otro, con el PRI y con el PAN en el periodo neoliberal. Entonces, esto lo saco a colación porque estos intelectuales que firmaron este documento en este periodo que les repito, en este concepto de transición democrática, hicieron todo lo posible, desvirtuaron el concepto real para tratar de elevar, en el caso de México, el cambio del PRI al PAN, equipararlo con una transición democrática. Nada de eso es cierto, es falso totalmente, porque el programa de Zedillo, repito, como lo dijo el Diego Fernández de Ceballos, es el mismo que el del PAN en el periodo neoliberal. Es el PRIAN, por eso de ahí viene el concepto PRIAN.
Pero así como han engañado estos intelectuales orgánicos al modelo neoliberal durante todo ese periodo, que además nunca levantaron la mano de manera seria para protestar en contra del fraude electoral que se cometió contra el hoy presidente de la República, nunca dijeron nada, permanecieron mudos, como dice el presidente, como momias, porque seguramente también están acostumbrados a ese famoso círculo rojo, y hoy lo estamos viendo con más claridad, está acostumbrado a guardar silencio, pero muchas veces a cambio de recursos económicos, o sea, es una hipocresía total. Pero el presidente de la República finalmente dijo: bienvenida a esa oposición que se ha quitado las máscaras. Dice él: lo único que lamento pues es precisamente esa falta de congruencia y esa hipocresía que lo rodea. En este sentido, nosotros tenemos que hacer un verdadero ejercicio conceptual. Como hemos dicho ahorita, con este documento que sacan los intelectuales orgánicos al modelo neoliberal y a la oligarquía, pues, y la respuesta que da el presidente, hay una lucha ideológica, de ideas, de conceptos, y nosotros tenemos que tener mucha claridad. Y en México ellos nunca han hablado ahora de la transición democrática, que efectivamente sí se está dando, porque miren, aquí estamos pasando, en España pasaron de un régimen dictatorial a un régimen de democracia parlamentaria. En Sudáfrica pasaron de un régimen de discriminación racial y de carencia de libertades a un régimen de democracia parlamentaria. En México pasamos de un régimen neoliberal, oligárquico y profundamente corrupto a un nuevo régimen que es todo lo contrario: anticorrupción, antineoliberal y antioligárquico. Aquí sí la hay. Y esa transformación la llamamos, o esa transición la llamamos la cuarta gran transformación. Pero vean ustedes, o sea, son conceptos que tenemos que estar muy alertas. Ya jamás a muchas personas honestas que leían estos escritos en sus revistas, en las conferencias de la mayoría de estos intelectuales orgánicos, pues ya no van a ser engañados, ¿sí? Y ahora va a pasar como dijo el presidente de la República al final. Él no dijo el título, pero seguramente recordó esta anécdota o paradoja, o nombre de este cuento: el traje invisible del rey. Él al final de su discurso dijo: el rey va desnudo. Claro, porque estos intelectuales orgánicos al neoliberalismo fueron creando un traje que hacia la vista del pueblo los hacía ser gente respetable, honorable, los grandes intelectuales que estudiaron doctorados en el extranjero, pero como ya lo hemos dicho, con mucho desprecio hacia nuestro pueblo. Entonces fueron creando un ropaje, digamos, ficticio, hipócrita, y pues el rey, cuando sale en este cuento con un traje muy elegante, va presumiendo, pero sale desnudo. Entonces el presidente al final dijo: el rey va desnudo. ¿A qué se refiere? Que estos intelectuales de alcurnia, de élite, pero repito, orgánicos al modelo neoliberal, pues se desnudaron, se quitaron la careta, y con eso ya una reflexión atrás veríamos cómo fueron creando todo este montaje ideológico, este montaje conceptual, para engañar a muchos intelectuales de buena fe, estudiantes que en las universidades pues los escuchaban en sus conferencias o leían sus libros. Bueno, qué bueno que ya se cayó la máscara, qué bueno que el rey va desnudo, y qué bueno que ahora llega Lozoya pues para desde otro ángulo reafirmar que esos conceptos que ellos estuvieron virtiendo, y seguramente algunos de ellos tal vez de manera directa o indirecta también recibieron recursos económicos para mantener esa ideología neoliberal engañosa e hipócrita, pues van a caer. Están muy preocupados todos, y este núcleo pues es el núcleo intelectual de la élite que permitió, a través de la traición a nuestra patria,
saquear enormes cantidades de recursos. Quisiéramos ver eso, o sea, cómo este núcleo defendió alguna vez de manera firme, tajante en sus escritos, en sus libros, el saqueo impresionante de nuestro pueblo. Quisiera ver en alguno de estos escritos de ellos cómo en 10 años, los últimos 10 años del periodo neoliberal, las grandes empresas mineras saquearon del país más oro y plata que durante 300 años de la conquista española. Me gustaría que lo plantearan. No lo plantean porque ellos encubrieron, y ya a estas alturas se sabe que no fue ni siquiera, digamos, inconscientemente, sino fue que ayudaron a crear una maquinaria de engaño, de traición a nuestro pueblo, con toda esa serie de conceptos que generaron, y como ellos pues crearon o autocrearon el llamado círculo rojo de, repito, intelectuales como los que firman, comunicadores o locutores en radio, televisión, o articulistas en algunos periódicos. Ese era el círculo rojo. O sea, ellos eran los que producían las ideas, ya no para desarrollar los sentimientos más profundos del pueblo, sino para enajenar al pueblo con esas mentiras del periodo neoliberal. Pues ahora está el debate ideológico, el debate político, y el presidente fijó en una extraordinaria carta esa posición, y yo rescato y no rescato, más bien subrayo un elemento fundamental que el presidente planteó hoy y que además históricamente coincide con lo que pasa hoy. Dijo: el presidente que más amor profesó al pueblo fue Lázaro Cárdenas, y en ese gobierno de Lázaro Cárdenas, que tenía un profundo amor a nuestro pueblo, es cuando surgió en 1939 el Partido Acción Nacional, y como ellos lo dicen en sus principios doctrinarios, para oponerse a la política del general Lázaro Cárdenas, para oponerse a la expropiación del petróleo, para oponerse al reparto de tierras, a la reforma agraria, para oponerse a la creación del Instituto Politécnico Nacional, para oponerse al que el gobierno impulsara tanto la Comisión Federal de Electricidad, para oponerse a que el gobierno hubiera nacionalizado los ferrocarriles, etcétera, etcétera. Bueno, pues estos que firman son dignos herederos de aquellos que se opusieron al presidente que más amor profesó al pueblo, que fue Lázaro Cárdenas. Son sus descendientes. Y finalmente, como dijo el presidente, en todo gran proceso de cambio y de transformación siempre hay una reacción, siempre, históricamente. Ya lo sabemos que en el periodo de la independencia, pues los conservadores se agruparon en torno a Iturbide, y en lugar de crear los fundamentos para la República, Imperio Mexicano, que afortunadamente duró poco. Luego, en el periodo de Benito Juárez, pues igual la reacción se opuso cuando ya no tenía en el país elementos para enfrentar las leyes de reforma, recurrieron al extranjero y se trajeron a Maximiliano de Habsburgo. En el caso de la Revolución de 1910, después del triunfo electoral inobjetable del presidente Madero, pues recurrieron al ala intervencionista reaccionaria dentro de Estados Unidos, y a través de su embajador se gestó con traidores a la patria y malos mexicanos el golpe y el asesinato del presidente. Y así ha sido. Hoy, en este momento, pues ya este grupo, como no puede al interior, pues entonces ya recurrió al rey de España. Pero el rey de España, pues ahora también es el rey desnudo. Ya se descubrieron todas sus triquiñuelas, toda su utilización de la figura real, pues para recibir favores. Y esos favores son de millones de dólares o de euros por su intervención a favor de firmar contratos leoninos para las transnacionales y lesivos para los pueblos donde ellos intervienen. Entonces, es la lucha. O sea, yo aprovecho para llamar a todos los mexicanos a elevar nuestro nivel de conciencia, a respaldar al presidente con toda la fuerza, y a recordar, repasar los pasajes fundamentales de nuestra historia, y en esta nueva etapa que está encabezando el presidente, poner todo nuestro esfuerzo, todo nuestro entusiasmo para apoyarlo con toda firmeza. Y a los compañeros, personas que todavía puedan sentirse inferiores ante los grandes intelectuales orgánicos al neoliberalismo,
somos iguales. Es más, moralmente ellos son peores porque exaltan el odio, exaltan el desprecio hacia nuestro pueblo, son profundamente racistas, clasistas. No, nosotros, todo el pueblo de México tiene un nivel superior. Por eso el presidente de la República ayer decía, cuando vean en las redes insultos al presidente, a su familia o al proyecto, no respondan con odio. Vamos a responder con historia, con patriotismo, con mucho amor a nuestro pueblo, y eso es lo que va a ayudar enormemente al presidente a sacar nuestra patria adelante como se está haciendo y a transitar a un futuro mejor para nosotros y para las nuevas generaciones. Si te gusta lo que planteamos aquí, pues nos podemos comunicar a través de las redes que aparecen en la pantalla. Muchas gracias por tu atención.